Sí, buenas tardes. Arratsaldeon guztioi. Soy Óscar Mongay, arquitecto. Somos OMARC, Óscar Mongay y Maite Mariez Currena. Nuestro proyecto es Entre Muros. Bueno, para nosotros el lugar es un espacio de oportunidad. Es un solar que goza de un entorno privilegiado, como puede ser el casco antiguo de Pamplona, el conjunto amurallado, el segundo ensanche, la plaza de toros, el parque fluvial de Larga. Y nuestro proyecto quiere nacer precisamente de esa confluencia de recorridos y de situaciones que se generan en este solar. En este diagrama podemos ver una serie de recorridos donde podríamos ver el recorrido, digamos, del nodo de la pelota, con un frontón del que hablaremos luego más tarde, que nosotros no vamos a situar en el exterior, sino que lo vamos a situar en el interior del edificio y que va a jugar con el propio frontón Labrit y con el propio Hito Alay, ¿no?, que es el frontón descubierto de la zona. Por el otro lado vamos a tener pues, el recorrido, digamos, monumental, que a raíz de una serie de operaciones que durante estos últimos años y en las que en alguna de ellas, como la Torre Elevador, hemos tenido la fortuna de poder participar, pues hemos abierto una serie de oportunidades a toda esta zona de la ciudad. Hay que pensar que este era un solar que en su momento pues era un tanto secundario, ¿no? Fue en su día perrera, luego fue cuartel de bomberos. Y toda esta zona de aquí en su día estaba invadida por la maleza, había una central del Irati en esta zona. Y todas estas operaciones, como digo, tanto en la Torre Elevador como la pasarela, lo que han contribuido es a estimular recorridos peatonales en esta zona de la ciudad. Y lo que han hecho es revitalizarla, un poco a la manera de cómo los circuitos sanguíneos aportan vida al cuerpo humano. Estos recorridos peatonales, ese atractivo de que la ciudadanía, los transeúntes, el paisanaje, podamos circular y pasear por toda esta zona, hace que esa zona se reconvierta y que se convierta en algo vivo. Y es importante este concepto de vivo porque nosotros consideramos que para la viabilidad de la operación es crucial que precisamente esté vivo, ¿no? Y en ese sentido, el núcleo de nuestra propuesta es este corazón del edificio entre las tres piezas que iremos explicando un poquito más adelante. Es un punto de entrada a nivel intermedio de la parcela donde van a confluir, como digo, toda esta serie de recorridos, tanto el del Parque Fluvial de Larga como el del conjunto amurallado, como el que va a venir, digamos, desde la ciudad y desde el ensanche. Esta sería una visión de maqueta, como digo, el edificio se conforma alineándose de alguna manera con la calle Aralar, que es el vestigio, digamos, de la malla ordenada del segundo ensanche, y va presentando una pieza un tanto ya más abierta que quiere jugar y sintoniza con el eco, con los lienzos de muralla del conjunto amurallado, del fortín de San Bartolomé, del baluarte de Labrit, es esta pieza de aquí. Sin embargo, otra pieza más alargada es la que nos va a dar un poquito el acceso y la manera de entrar al edificio. Hablaré un poquito de la urbanización del entorno. Esta es la zona del Paseo Hemingway, que como se puede ver en la fotografía, pues está ahora mismo colonizada o invadida por los vehículos. Esta es una situación que en el pasado todos recordaremos, pues cómo era la avenida Carlos III en su día, o el Paseo Roncesvalles, donde los vehículos pues prácticamente colonizaban todas las parterres y las zonas intermedias. Creo que va a ser algo muy positivo para la ciudad, pues el poder revertir esta situación y reconvertir esta zona peatonalizándola y consiguiendo precisamente que esos recorridos ciudadanos, que esos recorridos peatonales, pues confluyan de nuevo en esta zona de la ciudad y por ende en el propio edificio. En ese sentido, nosotros proponemos la peatonalización de toda esta zona trasera, digamos, de la Plaza de Toros, que precisamente, igual quizás a raíz de esta operación de peatonalización, probablemente podamos revertir ese carácter trasero y consigamos enlazar con flujos desde la propia avenida Carlos III, pasando por la zona del monumento de Hemingway y pudiendo llegar a la zona donde se va a ubicar el centro de interpretación. Del éxito también de esta operación radicará el éxito del nuevo centro, creemos.
Aquí, volviendo a insistir, es un solar que presenta una cierta inclinación, tiene en torno a 1,5 metros, 2 metros de diferencia de cota entre el punto, digamos, del monumento a homenaje a los caídos en los centros de la guerra civil y va cayendo, como digo, 1,5 metros, 2 metros hacia la zona delantera. ¿Por qué digo esto? Porque nos parecía importante el situar el acceso, digamos, en una posición central, que a nivel de cotas pudiésemos resolver este aspecto y, por otro lado, también produjésemos o consiguiésemos un edificio accesible, que la entrada se produjese siempre a pie de calle. Y a pie de calle, tanto desde la propia calle Aralar y la propia ciudad, como desde el nuevo paseo Moya Bernedo, que se consiguió un poco a través de la operación de la pasarela y que también va a ser el que nos va a enlazar con todo el paseo de Ronda. Entonces, por eso va a ser importante este punto. Este punto para nosotros es el punto neurálgico de la operación. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de los materiales y de los pavimentos que proponíamos para esta zona. Serían pavimentos drenantes, con un cierto nivel informal, con una introducción de zonas verdes y zonas pavimentadas. Proponíamos para los muros de los edificios traseros de la Plaza de Toros, el apartado, etcétera, un tratamiento de muro vegetal, que sería esta zona de aquí. De esta manera conseguiríamos pues un cierto carácter o objetivo de renaturalización también de ese entorno, ¿no? Bueno, volvemos un poquito a la génesis, a la idea conceptual, que es el unificar o el relacionar la forma y la función. La función, en definitiva, pues tenemos por un lado una zona quizás más administrativa donde podríamos aglutinar a las dos federaciones, que es algo que nos pedía el pliego de necesidades, y otra pieza quizás más singular, que va a ser ese frontón que comentaremos más adelante, que va a ser una zona de divulgación y de formación en su planta baja y de exposición en la planta primera. Y por último, una tercera pieza de forma baluartada, que va a tener un eco, como decía antes, con los lienzos, con la arquitectura de la muralla, con el fortín, con el baluarte, que nos va a dar, digamos, otros usos más flexibles, en cuanto a que en planta baja podría ser esa mediateca o un espacio de familias o un espacio de actividades extraescolares, y en planta primera pues va a ser un complemento a la exposición propiamente dicha de la pelota. Como venía diciendo, es muy importante a nivel de proyecto, a nivel de idea, el corazón de nuestro edificio, que es el punto de acceso, que va a ser un espacio a doble altura, con una escalera en un tramo que nos situará en la zona expositiva de planta primera. Es muy importante también para nosotros, no entendíamos tanto el solar como una plaza, que no lo ha sido nunca en el histórico, sino que creemos más bien que es una atalaya, un mirador hacia la ciudad, un mirador hacia el paisaje, hacia la muralla. Y en ese sentido también nos parecía importante el que el propio edificio, el propio centro, pudiese ser mirado, o sea, mirase y pudiese ser mirado en todas las orientaciones. Son un poquito estas flechas que estamos viendo aquí. Lo que nos quiere decir es que el edificio tiene visuales desde todas las orientaciones, bien viniendo desde la plaza, perdón, desde la calle Aralar, desde la ciudad, bien viniendo desde el paseo Hemingway, otea el paisaje, mira hacia el frontón Gitoalay también, hacia el fortín, hacia el baluarte y hacia toda la zona verde que rodea el fortín de San Bartolomé, que ha venido funcionando como pequeño museo de interpretación de las murallas en el pasado, que también creemos que sería importante que se relacionase con los contenidos del edificio. Bien, esta es la imagen del acceso. Insisto, nos parece muy importante que el acceso sea a pie llano, que sea accesible, que sea muy claro, porque el éxito al final de estas operaciones va a radicar en que el ciudadano lo entienda, lo use, lo disfrute, y que además ese disfrute sea de fácil acceso, ¿no? Y de fácil entendimiento. Va a tener digamos, este vestíbulo de acceso principal, nos va a comunicar tanto la calle Aralar como la zona del paseo. La zona del paseo que, como insisto, pues hemos venido redescubriendo estos últimos años. Esta sería la pieza lineal que recoge la zona de federaciones en esta parte del edificio, y esta sería la pieza baluartada en último
en último plano. Esta sería la sección del edificio. Digamos, la parte que coge más altura se ofrece hacia la calle, de manera que se produce una gradación de escala, una gradación de altura hacia la zona del paseo, precisamente porque también nos parecía muy importante toda la canopia vegetal que se produce en el perímetro de nuestro edificio. Entonces, de esta manera, aquí vemos la importancia que le damos a que estos espacios de salas, de divulgación, de formación, la mediateca, se sitúen a pie llano. De alguna manera, sería la mediateca la que sí que nos enraizaría con el subsuelo y con una cierta reincorporación del tramo de lienzo de muralla que se pueda rescatar. Y ya la zona de exposiciones la llevaríamos a la primera planta. En este espacio que veremos más adelante, que es el espacio que llamamos frontón, y ya el de la pieza baluartada, con una cubierta verde, de la misma manera que se produce esa cubierta verde que tienen los baluartes y los fortines, y una serie de lucernarios que valorarán con iluminación natural los espacios expositivos. Es muy importante, en definitiva, que tengamos relación con la calle, con la iluminación y con las vistas que nos ofrece precisamente este magnífico solar. Esta es una visión viniendo desde la Ronda del Obispo Barbazán, desde el Paseo de Ronda, atravesando la pasarela, y podemos ver cómo se nos presenta la pieza de fondo, la pieza expositiva con el conjunto de federaciones y la pieza baluartada, jugando también quizás un cierto movimiento escultórico entre las dos piezas. Otra visión desde el Paseo Hemingway, y siempre jugando con esas dos volumetrías, unas volumetrías duras, como son la propia arquitectura que nos evoca los frontones, unos lienzos de piedra, y también son ecos de esa arquitectura que tenemos tan cerca, que es la del conjunto amurallado, con esos ángulos, con esos planos. Este sería el esquema funcional, donde vemos el corazón del edificio, que nos va a relacionar con estas tres piezas. Siempre la importancia del acceso, un acceso sencillo, un acceso claro, desde donde podemos conectar tanto con la zona de federaciones como con la zona de divulgación, aulas de formación, y con la zona de mediateca. Como decimos aquí, queremos que sea un edificio vivo y accesible, y que sea la casa de la pelota, en el sentido de que sea capaz de alojar pues esa serie de tanto gente del mundo pelotazale, como gente de las federaciones, como personas visitantes y la propia ciudadanía. Y también la flexibilidad y la versatilidad, en el sentido de que también nos parece interesante el situar los núcleos de comunicación de manera que la pieza de las dos federaciones pueda tener su núcleo de circulaciones, ascensor y escaleras independiente. De esta manera, un único punto de control es el que nos permite controlar el acceso a las tres piezas. Esta es la planta baja, como decíamos, la relación entre la calle y el paseo, la zona de la mediateca, la zona de las dos aulas de formación, un cuerpo de aseos con el cuerpo de información, la parte de administración y la Federación Internacional de Pelota Vasca, que básicamente venían a pedir pues una serie de unos 2 o 3 puestos de trabajo, un despacho y la sala de juntas. Hay que decir que en planta baja, como digo, se conformaría una suerte de graderío en la zona de mediateca que nos enlazaría con una sala donde podríamos reubicar los restos de esa contraescarpa que realmente tampoco, tras hablar con los arqueólogos que han estado trabajando en la zona, no creemos que se vayan a encontrar restos de entidad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si se encuentra algún resto, se encuentran esos cimientos de esa contraescarpa, pues se podrían reintegrar en esta parte de la sala. Y ya el resto del programa en sótano sería el archivo, que sí que es cierto que se pedía bastantes metros cuadrados de archivo, pues sobre todo pues para las federaciones o para las zonas de divulgación. Esta es una vista de ese vestíbulo, de ese corazón del edificio que nos va a comunicar las dos plantas, las tres piezas. Y también nos va a relacionar la calle y el parque y las vistas, claro.
Estas serían las zonas de aulas de formación, de divulgación, que precisamente también se busca que puedan ser aulas que incluso en última instancia pues puedan ser utilizadas pues, quizás para otros usos complementarios. Hay que pensar muy bien el programa para cara a la viabilidad y la amortización del propio centro. Podrían ser salas también de proyecciones del mundo de la pelota, películas relacionadas con el tema. Esta es la zona de la mediateca, que también con este tema del graderío pues también nos parece una cosa refrescante, una cosa interesante, que podrían albergar familias, podrían ser presentaciones de artesanos pues fabricando las propias pelotas, el material. Zona pues también incluso infantil, a nivel de familias, a nivel de fines de semana, que pudiesen ser zonas que pudieran trascender quizás el mero hecho del juego de pelota y aportar otros contenidos complementarios, ¿no? Este sería el espacio a doble altura que relaciona las tres piezas con la visión siempre hacia el arbolado. Y aquí tendríamos la planta primera, que ya donde tendríamos el espacio, el área expositiva. El área expositiva y la Federación Navarra. La Federación Navarra de Pelota se sitúa en la vertical de la Federación Internacional y en principio también se entiende como un espacio versátil y flexible. Quiero decir que en el sentido de que si a posteriori la Federación decide continuar en la BRIT, siempre esta parte del edificio podría integrarse en lo que es el recorrido expositivo. A nivel de planta tendríamos, a nivel de exposiciones, tendríamos ese espacio frontón, del que iremos viendo ahora más adelante, que dedicaríamos a la historia de los juegos de pelota, a sus raíces históricas, a la componente espacial y urbana del frontón en la ciudad. El punto B sería un espacio inmersivo, mediante pantallas táctiles podríamos recrear un partido de pelota. Esto sería muy importante pues, para el visitante foráneo, para el turista, para alguien que aterriza en Pamplona y no tiene ni idea de qué va el juego, y creemos que puede ser bastante interesante. Y la sala baluartada, la sala C, la dedicaríamos para la relación de la pelota con las artes, pintura, escultura, fotografía, pelota y mujer. Y en ese sentido ahí también nos gustaría introducir el tema del patrimonio cultural inmaterial navarro, que yo creo que sí que hay hay un proyecto de Museo Etnológico de Navarra, en Estella, hay una serie de material que está allí ahora mismo en un almacén y que sería bastante interesante que a nivel de administraciones se podría integrar conjunto con el contenido del Museo de la Pelota, porque precisamente la pelota es un patrimonio inmaterial evidente y podría conjugar pues muy bien con ese tipo de contenidos, ¿no? Que además se podría producir una sinergia y poder apoyar el mero contenido del juego de pelota. Esto es insistir en la idea del espacio frontón del que vamos a hablar ahora y cómo conjuga con el labrit y con el hito alay, ¿no? Tenemos el labrit, que es el frontón cubierto por excelencia, donde se juegan los partidos profesionales. Sería interesante un mayor aprovechamiento a lo largo de la semana, a nivel de todos los horarios. El hito alay como frontón descubierto, que ya existe, que con una mera adecuación de enfoscados del suelo, pues podríamos tener ese juego de pelota al descubierto. Y el espacio de frontón, el espacio expositivo, que nosotros brindamos en la planta primera. Nos basábamos un poquito, nos gustaba evocar lo que es la escultura, la caja metafísica de Jorge Oteiza, con ese juego de los dos diedros y ese espacio del frontón, ¿no? Ese espacio del frontón que nos va a servir como espacio multiusos, puede servir como zona de exposiciones, con unos tipo de contenidos, con otro tipo de recorridos, puede ser una sala de música, danza, eventos, en un momento dado, que sea algo que sea bastante flexible y versátil. Esta sería el espacio inmersivo, el cubo, que decíamos, para con esas pantallas táctiles el espectador pueda estar inmerso en una escena audiovisual acercándose a lo que es el ruido, el movimiento, el juego, ¿no? Y esta sería la sala baluartada, con lo que comentábamos antes pues esa exposición más ligada pues, al arte, la pintura, la fotografía, y siempre, insisto, con estas visuales hacia el paisaje. Es una lástima que teniendo este solar pues no fuésemos capaces de aprovechar esa mirada alrededor, ¿no?
Este es el tema del patrimonio inmaterial navarro, que nos parece interesante el poder incluirlo en los contenidos del museo, por esa sinergia que comentaba antes. Esta sería la zona de federaciones, el cuerpo de federación, pues una zona de trabajo con una sala de juntas, pero que en un momento dado podría reconvertirse a zona de exposición en función de algo que quizás también trasciende un poco a nosotros como arquitectos. Al final a nosotros, pues en el programa, yo creo que con buen criterio sí que se decía o se redundaba en que sería interesante que las dos federaciones estén en este centro, ¿no? Y bueno, pues puede ser, o si no es así, pues siempre tenemos un edificio que pueda ser versátil y pueda admitir ese uso de expositivo. En definitiva, un centro vivo, en el sentido de que sea accesible, cercano, flexible y versátil, que sea la casa de la pelota, el punto de encuentro del mundo pelotazale, que tenga una programación interesante para el visitante, tanto en continente como en contenido. Y por ende, pues que tenga una gestión sostenible, que sea un edificio con una alta eficiencia energética, funcional y con claridad de uso. Bueno, muchas gracias y ahora, si es posible, ponemos un vídeo de 1 minuto, pues un poquito, pues para refrescar un poquito lo que hemos estado comentando. Muchas gracias.